Bueno, si les parece a todos, voy abriendo un poco la presentación. Para que, primero que nada, buenos días a todos y todas las participantes. Queremos darles la bienvenida al webinar de diseño a la operación en parques renovables y contarles que obviamente estamos muy agradecidos porque se tomen el tiempo de estar con nosotros, por asistir y por las preguntas que vayan a hacer. El equipo, la verdad, que estuvo trabajando muchísimo en esto y está muy entusiasmado de poder hacer esta presentación. Eh, Abordando esto, me presento y nos presento. Yo soy Leila Roldán y formo parte del equipo de Soren Ingeniería. Para quienes no nos conocen aún, nosotros somos una empresa que se dedica a la tecnología y a los servicios. Ahora mismo me acompaña el equipo de Hub de Soluciones Eléctricas. Soren es una empresa que tiene dos hubs principales, uno en soluciones mecatrónicas y uno en soluciones eléctricas, quienes son los que están con nosotros ahora. Más particularmente, quienes van a estar dando la presentación son Julián Coronel y Luis Delgado. Eh, Vamos a tener una presentación, el webinar es más o menos de 1 hora y la verdad que la información está muy comprimida, pero es bastante interesante. Por lo que para una cuestión de dinámica vamos a estar ofreciendo un espacio de consultas más al final de la presentación. Para esto deshabilitamos los mics. Cuando llegamos a la diapositiva casi al final del webinar, vamos a brindar esos minutos para que puedan hacer sus consultas por el chat o por los micrófonos. Igual cualquier cosa, pueden mandar por escrito alguna cosa al chat que se puede leer sin problema. Así que, nada, nuevamente agradecerles y bueno, Julián, no sé si quieres iniciar con la presentación. Perfecto, gracias Leila. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por su tiempo. Tal como me presentaba Leila, mi nombre es Julián. En la presentación de hoy vamos a estar viendo cómo el software TAP, así como la implementación de SCADA y EPPCs, tienen incumbencias al momento de elaborar o desarrollar plantas de generación renovable. El objetivo es tanto modelar eh, los elementos de generación que las componen, así como también poder dar una buena garantía de control y gestión de los elementos, tanto mediante el uso de PPCs como SCADA, previamente habiendo simulado todos estos en lo que nosotros llamamos un gemelo digital. El objetivo de hacer este tipo de estudios y realizar estos pasos es el de garantizar que el ente regulador de energía dentro de nuestro territorio garantizar justamente sus requerimientos de garantía de calidad de energía. Por ejemplo, los requerimientos de etapa 1, 2 y 3 que suelen ser llevados a cabo por CAMESA como requisito de interconexión al SADI. Vamos entonces un poquito con lo que es nuestra agenda. Em, Empecemos primero por lo que será el diseño modelado. En esta parte vamos a observar, vamos a llevar a cabo un poquitito, poner ahí en evidencia, los distintos elementos que componen plantas típicas de generación modelados en el software ETAP. Por otro lado, también vamos a ver lo que son los controladores. Eh, Bien, como decía Leila en un principio, no vamos a entrar mucho en detalle debido a que es un tema muy extenso. Pero vamos a mostrarles quizás el tipo de sistema que tiene y nos propone TAP para dar con una solución un poco más inductiva y fácil de aplicar mediante el gemelo digital. Vamos a verlo un poquito más en énfasis más adelante. Finalmente, luego de haber procesado los primeros dos ítems que básicamente se pueden resumir en la conformación de un gemelo digital, una planta digital, vamos a poner a prueba esta planta, nuestra planta, mediante algunos ejemplos y simulaciones de escenarios, que luego, bueno, una vez verifiquemos su correcto funcionamiento, podremos exportar a lo que sería el hardware en el campo mediante el uso de SCADAs y EPPCs. Vamos primero entonces con lo que será nuestro primer punto de interés en nuestra agenda, el diseño modelado. Nosotros tenemos la posibilidad de modelar distintos tipos de plantas
En este caso vamos a ver lo que sería más abocado a generación y almacenamiento, así como microredes. Por un lado están los sistemas típicos BESS, que se encargan de almacenar energía y controlar una buena gestión de ella. Por otro lado, también tenemos, bueno, algunas plantas llamadas microredes, que son más que nada plantas de abastecimiento propio con energías renovables en su gran mayoría, que también tienen o no conexión principal al suministro eléctrico. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de modelar en el software plantas o parques de generación solar o eólica, o en este caso evidenciamos acá un ejemplo de la híbrida, siendo de las más usuales, ¿no? Empecemos entonces con los elementos típicos al momento de modelar un parque de generación de energía renovable. Dentro de TAP tenemos, primero que nada, para el sistema fotovoltaico, un abanico de opciones que simplifica recopilando informaciones de diferentes manufacturadores, fabricantes, eh, elementos nominales, paneles solares típicos de algunos fabricantes que contienen, bueno, eh, coeficientes de performance, curvas que relacionan la potencia con el voltaje, la corriente con el voltaje. La idea de TAP entonces es simplificar un poco la tarea del modelado mediante la estandarización de estas librerías, ¿no? También tiene la opción de, en un solo elemento modelado, que es esto que vemos en la esquina superior izquierda, podemos incluir dentro de un solo elemento diferentes cantidades en serie o en paralelo de los elementos que estamos viendo, con la intención de simplificar no solo visualmente, sino a un nivel de procesamiento de información. Por otro lado, otra característica que ETAP nos brinda es, mediante el uso de un software externo, garantizar un estimado de la irradiancia para cada uno de nuestros paneles solares. Esta información suele salir de estudios meteorológicos o estimaciones un poco más precisas. Sin embargo, si no se cuenta con esto y se quiere hacer una estimación un poco más dibujada, por así decirlo, con el uso del software ETAP podemos realizar una estimación bastante garantizada, con información geográfica, tanto latitud como longitud, zonas horarias, hora local, fechas, y con esto tener un estimado de cómo se comportará la irradiancia de cada uno de nuestros paneles solares en esa zona y en ese momento. Además de los paneles solares, también solemos tener en plantas y parques de generación renovable, bueno, elementos como de generación eólica, como aerogeneradores, con los cuales contamos con los típicos cuatro tipos, siendo el tercero y el cuarto de los más utilizados y más usualmente encontrados en campo. Cada uno de estos elementos se puede modelar mediante perfiles aerodinámicos y coeficientes de performance. También tenemos la posibilidad de modelar el comportamiento del viento, ya que bien vemos que tanto la energía solar como la eólica no son de generación constante, por lo cual tener un perfil que evidencie el comportamiento de nuestro generador, de nuestro aerogenerador, es conveniente para una correcta aproximación con los estudios. Entonces, además de estos elementos, tenemos otro tipo de elementos más abocados a los que es almacenamiento de energía, desde inversores, baterías, controladores, que bueno, en conjunto complementan este tipo de plantas de abastecimiento y almacenamiento. Bueno, por ahora lo que estuvimos viendo fueron los elementos que se pueden modelar dentro o necesarios de modelar para determinar y generar correctas plantas mediante el uso de gemelos digitales. Ahora, sabemos también que la mayoría de estos perfiles de carga y generación no son elementos constantes en el tiempo, sino más bien que son elementos que tienen comportamientos y patrones de funcionamiento que varían a lo largo de un día, ¿no? Bueno, lo ideal sería, mediante el uso de alguna herramienta, que en este caso son los perfiles de carga y generación que nos brinda TAP, modelar el comportamiento de consumo y demanda de nuestra planta. Por ejemplo, esta información tranquilamente puede salir de lo que es el SADI Camesa, que es
esto que estamos viendo acá es de información pública, de público acceso. Entonces, ETAP nos brinda una posibilidad de modelar estos perfiles que visualizamos en Camesa, por ejemplo, entre otras opciones, mediante el uso de estos perfiles. Cada uno de estos perfiles puede estar basado o apuntado tanto en concepto de generación como en concepto de consumo o demanda. Por ejemplo, acá tenemos la demanda energética de una fábrica que podemos visualizar, empieza a las 8 a.m., teniendo un tope máximo entre la tarde y disminuyendo aproximadamente a las 6 de la tarde. Eso se puede modelar también, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, pero para ejemplos. También tenemos el comportamiento de la radiancia de celdas fotovoltaicas, viendo que empieza a las 6 a.m. y concluye a las 6 de la tarde, cuando suele estar la energía solar por el mínimo. Entonces, la idea de mostrarles esto es que si bien tenemos nosotros atrás un comportamiento típico, toda esta información se puede aprovechar por el software para tener una aproximación real de cómo se comporta nuestra planta. Ahora veríamos un poco lo que sería controladores de planta. La idea de hablar de controladores de planta mediante el uso de TAP es la de, bueno, realizar diferentes tipos de elementos de control mediante el uso de modelos implementados por ETAP. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros al momento de generar el control en una planta, se requiere procesos un poco más sofisticados y complejos mediante diagramas de bloque, lógicas y cosas quizás un poco más complejas. ETAP lo que hace es abarcar el típico funcionamiento de cada uno de estos controladores, incluirlos en una interfase un poco más amigable con el usuario y permitirnos con una descripción y obviamente unas guías y tutorías, permitirnos configurar ese controlador sin tener que tener un conocimiento extenso de lo que sería electrónica de potencia y demás. Toda esta información, obviamente, hablando dentro de lo que es el gemelo digital. Todo esto se realiza mediante el uso de modelos de control que existen desde, o sea, en etap propuestas por etap, desde PPCs, gateways, administrador de generadores, a explorers, distintos tipos de inversores, tanto desde almacenamiento como inversores destinados a paneles solares o aerogeneradores, entre otros. Cada uno de estos modelos, que son simplificaciones del controlador real, se denominan con la denominación .dll y son propuestos por ETAP como una solución a la complejidad del tema. Una vez modelados estos controladores, tenemos una opción de hardware interface con la cual podemos exportar todo el código que está detrás con todos los parámetros que nosotros ajustamos, que está detrás de lo que será nuestro controlador, y con deploy exportar toda la información concluida del controlador que maneja la planta a nuestros elementos in situ, nuestro hardware que vamos a finalmente aplicar en campo, ¿no? Bueno, ahora vamos con la parte de simulación y análisis. Hasta el momento lo que estuvimos viendo fue cómo em, desarrollamos elaboramos un gemelo digital que represente las condiciones de funcionamiento de nuestra planta o parque renovable. Desde el diseño de cada uno de estos elementos, así como el diseño de cada uno de los controladores que interferirán para la adecuada gestión de nuestra planta y respuesta frente a diferentes tipos de eventos e incidentes. Con esta parte y este apartado lo que vamos a buscar es realizar diferentes tipos de estudios que garanticen, por ejemplo, los requisitos de interconexión al SADI que propone Camesa. Para ello vamos a hacer estudios de carga en el tiempo, en el cual vamos a aplicar el comportamiento de una planta a lo largo del día, que es lo que mostramos hace un par de slides atrás. También vamos a ver cómo vamos a poner a prueba los controladores que modelamos previamente para nuestro ejemplo en materia de parque renovable o planta.
Vamos a hacer estudios que involucren desconexiones y demás para ver cómo es la respuesta de nuestros controladores y cómo se comporta nuestra planta frente a ese tipo de incidentes. Y también, optativo, podríamos dar con un buen dimensionamiento de conductores, un poco más preciso y demás. Bueno, para efectos de esta presentación vamos a abarcar los primeros tres, dado que dimensionamiento de conductores creemos que por ahí se merece su propia presentación, dado lo complejo y extenso que puede ser. Entonces, como bien hablábamos, el objetivo principal de cada uno de estos estudios tiende a estar con el mismo norte, es el de garantizar estabilidad eléctrica, ver que la respuesta de nuestra planta y controlador sea la óptima y funcional a las problemáticas que puedan surgir. También optimizar, ¿por qué no? Gestión de recursos y, bueno, obviamente control automático. Vamos a trabajar entonces con lo que sería em, una planta que tiene energía que se puede autoabastecer mediante el uso de paneles solares y un aerogenerador. Acá también podemos ver que tiene un generador auxiliar, así como baterías de almacenamiento auxiliar, cargas y bueno, la idea es simular una desconexión, así como evaluar la estabilidad sobre esta barra del voltaje y visualizar cómo los controladores que vamos a modelar responden eh, para poner a prueba todo esto. Bueno, empecemos con lo que sería el análisis del voltaje sobre una barra. Idealmente, bueno, vamos a primero ejecutar el estudio. Todo esto que estamos viendo acá es sin el uso del controlador, o sea, naturalmente nuestro comportamiento del voltaje a lo largo del tiempo se vería de esta forma. Vemos entonces porcentualmente sobre la barra principal, que es esta que está atrás. Sobre esta barra vamos a analizar el voltaje. Vemos entonces cómo tiene fluctuaciones un poco no tan prolijas, ¿no? No pareciera tener un límite, una cota horizontal ni inferior ni superior. Entonces, nuestro objetivo va a ser darle un delta B un poco más acotado mediante el uso de controladores. Bueno, vemos entonces acá cómo haciendo uso de otra característica de TAP podemos aplicar estos controladores que previamente fueron parametrizados para demandarle a la planta, a los elementos que puede controlar, que mantengan una tensión lo más estable posible dentro de un rango más acotado, ¿no? Vemos entonces que el delta B tanto superior como inferior, se mantiene un poco más reducido y conservador, así como las cuestiones de control se ven aplicadas. Vemos entonces cómo se vería nuestra planta naturalmente sin ningún tipo de control y cómo ahora la estabilizamos mediante el uso y simulación del software y correcto control y parametrizado. Bueno, otra de las cuestiones que podemos tener en cuenta es controlar o gestionar, mejor dicho, cuánta potencia activa podemos, por ejemplo, demandarla a la red principal con el objetivo de abaratar costos o optimizar el despacho de esta. Acá entonces visualizamos un gráfico nuevamente sin controladores eh, que representa la potencia activa que demandamos, generamos, siendo la verde la potencia total activa que nuestra planta tiene. Este es el consumo que nosotros tenemos. La violeta es la potencia que nuestros aerogeneradores están aportando al sistema. Lo azul es la potencia que nuestros paneles solares están aportando a nuestro sistema, así como acá, no sé si se llega a ver, pero me creen que hay una línea recta plana en color naranja, justamente esta, que es la energía que las baterías están absorbiendo o contribuyendo a la planta o de la planta. Finalmente, acá tenemos el suministro principal. Esto es lo que nosotros estamos demandando a la red y nuestro objetivo en este ejemplo va a ser minimizar este consumo
mediante la aplicación de un buen control y gestión de la energía incidente en las baterías. Quiero hacer un pequeño disclaimer. El motivo por el cual la potencia activa de la batería está plana, está en cero, es debido a que el inversor que está bueno, controlando esa batería no está con un control adecuado y no está contemplado el control, por lo cual no interactúa con el sistema. Si ahora entonces aplicamos las configuraciones necesarias para que nuestra planta aplique el control que nosotros estuvimos trabajando, podemos visualizar otro escenario. Vemos acá entonces cómo lo estamos por graficar. La idea sería poner en evidencia un antes y un después del uso de controladores. Ahí vamos a visualizar cada una de estas curvas de potencia activa. Vemos entonces ahora cómo la carga violeta es el consumo total de nuestra planta, se mantiene intacta, no hay cambios en ella, al igual que la violeta, perdón, la verde anteriormente, ahora la violeta, los aerogeneradores y la azul también los paneles solares, esas no varían mucho, no tienen ningún tipo de cambio. Ahora sí podemos ver cómo la naranja tiene una absorción, así como un despacho de potencia en el momento en el que nuestra curva de demandada, de potencia activa demandada a la red principal se ameseta debido a la aplicación de las baterías en nuestro sistema. Bueno, el criterio con el cual esta curva se amesetó en este momento fue por una configuración que, si bien no mostramos, cabe mencionar que está dentro del controlador. Nosotros podemos pedirle que considere un porcentaje óptimo y máximo de despacho de potencia activa. En este caso, me creen que era 70% de la potencia total. Entonces, al momento de que la potencia del suministro principal llega al 70%, los controladores hacen lo necesario y lo posible, dentro de lo posible, para minimizar y amesetar en ese porcentaje la potencia activa demandada del suministro principal. Acá vemos entonces la comparativa, viendo que nuestro objetivo principal era optimizar el despacho de la potencia activa, viendo acá cómo logramos amesetarlo con el uso de controladores que controlen las baterías. Bueno, en este caso de estudio vamos a... Denme un segundo. Ahí vamos. Bueno, en este caso de estudio, en este evento, vamos a evaluar nuestra planta frente a una desconexión de la red principal para ver si nuestros controladores están en capacidad de poder bueno, manejar la planta y mantenerla estable hasta que haya una reconexión segura. Lo primero que hacemos es definir eventos con los cuales nosotros vamos a poder simular este tipo de situación, una desconexión total de la red principal, así como, bueno, acá lo podemos visualizar, déjenme pausarlos, así se los muestro. Bueno, acá tenemos entonces una desconexión total, un evento que definimos en nuestro estudio, con el cual abrimos los interruptores de la red principal, seguido por un par de configuraciones más, pero lo importante es que a los 50 segundos de la desconexión, 40 segundos de la desconexión, vamos a tener una reconexión del sistema sobre la cual los controladores van a automáticamente definir si es seguro reconectar o no. Bueno, una vez definidos los eventos, vamos a ver cómo responde nuestra planta a este primer evento, que es la desconexión. Lo que vamos a asumir es que la tensión en la barra principal va a caer, que es lo esperado, ¿no? Vemos entonces cómo nuestros eventos determinan que esta planta va a quedar desconectada de la red principal. Posteriormente vamos a visualizar acá cómo, déjenme pausarlo, cómo ni bien se desconecta la red,
tanto la frecuencia como el voltaje porcentual de la barra principal caen, y acá es cuando los controladores van a tener la tarea de gestionar y administrar los recursos dentro de la planta y la microgrid que es desconectada que se generó, con la finalidad de estabilizar esto y mantenerlo funcional. Bueno, entonces acá vamos a evaluar en esta filmina cómo los controladores responden de forma automática con las configuraciones que le dimos previamente. Dentro de una de las configuraciones que nosotros podemos darle a nuestros controladores, está en la de hacer deslastres de carga, eh, pudiéndole asignar la jerarquía de prioridad de cargas que hay que mantener. En este caso nosotros definimos que la carga 5 y 4 eran las de menor jerarquía, por lo cual al momento de haber una caída de tensión, nuestros controladores van a automáticamente desconectar estas dos cargas. En un segundo. Bueno, acá podemos visualizar entonces cómo en el instante en el que nuestro controlador automáticamente desconecta tanto la carga 4 como 5, se estabiliza la tensión y la frecuencia, haciendo un rebote que después vamos a visualizarlo gráficamente. Un detalle que pueden tener en cuenta para dar un poco más de seguimiento a lo que estoy narrando, es que en esta parte de, de el action list tenemos de dónde viene la acción. Lo que es study case fue lo que nosotros modelamos, los eventos que nosotros le pusimos a nuestro estudio. Mientras que lo que es controller es una respuesta deriva de acciones automáticas de nuestros controladores que responden al fenómeno que están presenciando en ese momento. Luego de generar bueno, este deslastre inicial, nuestra tensión nominal en la barra sube, y posterior vamos a ver cómo bueno, tanto el generador de respaldo como la batería de almacenamiento de energía de respaldo se conectan. Lo podemos visualizar acá. Tenemos como tanto el interruptor del generador de respaldo como el de la batería de almacenamiento de respaldo se conectan a la red, o sea, se cierran con la finalidad de estabilizarlo lo mejor que se pueda. También vemos que acá, un segundo antes de implementar la batería, eh, vemos cómo nuestro controlador dictaminó que es seguro empezar a reconectar las cargas, dado que el objetivo principal del controlador no es el de solo hacer deslastres, sino de garantizar el correcto funcionamiento de nuestra planta. En este caso, el de generar lo que sería un entorno seguro para la reconexión en caso de haber desconectado alguna. Vemos que empieza por la 4, dado que tiene menor jerarquía, perdón, mayor jerarquía que la número 5, que es la próxima a reconectarse. Una vez implementados automáticamente las baterías de respaldo y los generadores de respaldo, vemos cómo la tensión eh, se mantiene estable lo suficiente como para reconectar finalmente la carga número 5. Ahí podemos visualizar entonces cómo al momento de nosotros conectar la carga número 5, si bien nuestra frecuencia se mantiene casi constante y no varía casi nada, sí tenemos una pequeña variación en la barra principal, en la tensión nominal de la barra principal. Sin embargo, nosotros previamente definimos que nuestro controlador iba a tener tolerancia para no tomarlo como un requerimiento de deslastre nuevamente. Bueno, finalmente vamos a visualizar cómo otro de nuestros controladores eh, analiza que frente al evento de reconexión, o sea, una vez que nuestras, nuestra red principal vuelve a estar energizada, o sea, ahí lo simulemos como una desconexión, pero tranquilamente podría ser
una descenarización. Vemos entonces cómo a nosotros al momento de generar el evento de reconexión, nuestra planta no se reconecta automáticamente. Lo podemos visualizar acá con nuestro interruptor abierto. Entonces acá es cuando nuestro controlador, el POM en particular, eh, automáticamente, luego de haber estabilizado en conjunto con los otros controladores nuestra planta del lado de nuestra red, de nuestra microred, de haber estabilizado los valores nominales en la barra principal, compara la información con lo que sería la barra del lado de la red principal. Y si los valores, tanto de tensión como de frecuencia, discrepan muy poco, o sea, si son casi próximos a ser iguales y a la vez tienen en consideración otros criterios para garantizar que realmente está energizado, monitoreándolo y demás, puede entonces dictaminarle a nuestra red que es seguro acoplar nuevamente nuestra red principal a la microred que se formó. Vamos a adelantarlo un poco para visualizar lo que les estoy mostrando. Vemos entonces lo que les mostraba. Nuevamente vamos a citar el action list. Tenemos nuestro controlador que toma acciones automáticamente sobre este interruptor, acciones basadas en los parámetros que nosotros le definimos de, bueno, tener en cuenta que si el voltaje del punto de medición principal, de nuestra barra principal, es igual que el de la barra principal del lado de la red principal, valga la redundancia, bueno, establecer y definir que es seguro reconectar y entonces ahí se ejecuta nuestra acción de cerrado de nuestro interruptor principal. Bueno, acá podemos entonces ver lo que estuvimos viendo eh, de forma eventual. Acá lo vemos más gráficamente. Tenemos una caída de tensión debido a la desconexión al evento que nosotros formamos, más o menos al segundo 11. Vemos entonces inmediatamente cómo nuestro controlador gestiona y administra toda nuestra planta para garantizar rápidamente un rebote y luego haciendo deslastre de cargas y también ejecutando diferentes tipos de cierre de interruptores para garantizar la estabilidad de la barra. Recuerden que este es un gráfico voltaje porcentual en el tiempo sobre nuestra barra nominal, la principal. Vemos entonces como acá se estabiliza lo mejor que puede hasta el segundo 50, que es cuando se establece la conexión se restablece la conexión con el suministro principal. Posteriormente también podemos ver el mismo fenómeno con la frecuencia siendo medido en nuestra barra principal una caída en la frecuencia de casi 80% de los 50 Hz que teníamos, que llegó más o menos a 40, y rebotando rápidamente. Bueno, acá podemos ver que quizás a nuestros controladores les cuesta menos mantener estable nuestra frecuencia a lo largo del estudio. También al segundo 50, cuando se establece otra vez por los eventos que hicimos, la reconexión se ve que se mantiene estable, garantizando entonces así que nuestros controladores responden adecuadamente a cada uno de estos elementos y escenarios. Bueno, ahora nos tocaría ver un poco lo que sería cómo llevar todos estos modelos digitales mediante el uso de gemelos digitales a lo que sería el hardware in situ. Eh, si bien nosotros ahora hicimos estudios, evaluaciones y controles y con sus debidos diseños y parametrizaciones de controladores, todo esto está dentro de lo que es un gemelo digital y ahora habría que tener la tarea de ver cómo conectar esta información con el hardware que se usa en campo mediante el uso de SCADAs y EPPCs. Bueno, para eso los dejo con mi compañero Luis Miguel, quienes les va a estar explicando esta parte de la presentación. Muchas gracias. Perfecto, Juli. Gracias por tan buena presentación. Bien,
Hola, buen día a todos. Mi nombre es Luis Delgado y formo parte del Departamento de Soluciones Eléctricas en Tiempo Real de SORE. Ya estamos por cerrar la presentación del temario y, bueno, voy a compartir con ustedes lo que sería el último segmento, que es sobre sistemas SCADA y controladores PPC. Bien, podemos avanzar a la siguiente, Elmina. Como muchos ya sabrán, estos son dos sistemas críticos para la operación de parques renovables. Tanto el SCADA como el PPC, o sea, el Power Plant Controller, son soluciones que trabajan de forma conjunta y sinérgica. Por un lado, el SCADA centraliza los datos del parque y proporciona las herramientas de supervisión para toda la instalación, como gráficos y dashboards avanzados de la generación, así también como reportes de gestión y eventos. Mientras que el PPC ejecuta las acciones de control necesarias sobre los inversores para la operación y el cumplimiento de las normativas. Acá ven algunos recortes de pantalla del Power Operation, que es el SCADA eléctrico diseñado por Schneider Electric, que nosotros implementamos en nuestras soluciones. Ambas soluciones, tanto SCADA de Power Operation como el PPC de TAP, son soluciones provistas por SORE Ingeniería. Ofrecemos este controlador, por ejemplo, que es un dispositivo basado en microprocesadores, que son de última generación y de alto desempeño, que puede entonces realizar su lazo de control obteniendo las mediciones eléctricas desde equipos medidores y equipos IEDs en campo, que ya forman parte del sistema SCADA. Esto lo hace a través de protocolos de comunicación como el DNP3 para llevar todos los datos al equipo Gateway que va a alimentar al sistema SCADA y llevar las consignas de control a los inversores en campo. Con esta configuración se suele ahorrar mucho en hardware de medición y módulos analógicos extras. Cabe destacar que en un único PPC está preparado para controlar el despacho de potencia de distintos puntos de interconexión a la red, así incluso distintos parques que están separados unos de otros. También, como ya mencionó mi compañero Juli, está totalmente integrado lo que es la generación híbrida. Bien, podemos pasar a la siguiente. Muy bien. Ahora bien, acá vemos un esquema de la interconexión de las soluciones conjuntas. Como ya se mencionó, desde el software TAP modelamos nuestro sistema y podemos llevar este algoritmo ya validado a nuestro controlador, haciendo deploy y ahorrando así también muchos cambios de versiones de los modos de operación y control, afinando a la operación que realmente necesitamos y llevándola a través de el software TAP al controlador. Del lado izquierdo vemos el operador SCADA. Bien, desde el lado de la sala de control, los operadores pueden enviar consignas de control al PPC, permitiendo a estos ajustar la producción de la planta y responder a las demandas de la red tal cual como sea necesario. Cabe destacar que si no tenemos todavía una conexión con el sistema SCADA, que lo llamamos hardware in the loop, podemos hacer una simulación software in the loop con el modelo que proporciona TAP, que se llama Gateway. Desde este modelo Gateway se puede llevar lo que son las consignas del operador de una forma simulada para ver cómo responde estos cambios al sistema. Y bueno, finalmente tenemos los lazos cerrados o modos automáticos del controlador, que consisten en lazos PI, o sea, proporcionales e integrales, los cuales, como ya se indicaron, utilizan la medición de potencia activa y reactiva en el punto de interconexión, permitiendo entonces así aprovechar y gestionar la energía de todos nuestros activos. Bien, si les parece seguir abordando este tema, que da para realmente una presentación completa, vamos a estar generando un espacio más adelante para abordar con más detalle estos temas, así como una demostración de la vinculación de nuestro SCADA Power Operation y la solución de PPC de TAR. Bien, agradecemos su atención y ahora sí, vamos a terminar lo que es el temario y damos inicio al segmento de consultas y respuestas. Bien, si tiene entonces alguna consulta, estamos preparados para escucharlos, así o podemos también leerlas a través del chat. Buen día. Una consulta. Gracias por la presentación, muy interesante. El tema, no sé si me escuchan ahí. Sí, te Sí, María, escuchamos Hola te María, escuchamos ¿Qué sí. bien. tal? Sí. Bueno, yo me presento, soy del ITRE, de la Universidad Nacional de La Plata. Muy buenos días. El tema de la red externa, porque ustedes apuntaron un poco a los estudios de Camesa, luego se enfocaron más exactamente en el diseño del parque y el funcionamiento del parque o la microred.
¿El ETAP serviría para representar todo el SADI en este momento? Por supuesto, habría que tener los modelos, ¿no? De los distintos elementos, pero ¿tiene la capacidad de hacerlo? Sí, teniendo la información adecuada del comportamiento de cada uno de los elementos, sí. Más que nada, si tenemos información sobre la región en la que estamos por trabajar y conectarnos, ¿no? Pero sí, te cuenta con estudios diferentes para evaluar las distintas etapas del CAMESA, así como también la parte de modelación, garantizar que está todo contemplado, ¿no? En cada uno de los estudios. ¿Tienen algún hecho concreto? Porque el tema es cómo desarrollar los modelos, ¿no? De las cuestiones de los controladores y la dinámica, que cada uno tiene su particularidad, entonces eso es un esfuerzo muy grande, que bueno, que Camesa lo tiene resuelto de hace algunos años y lo va incrementando con un software determinado, que no es este, por supuesto. Entonces esa es la primera barrera, ¿no? Yo entiendo que es la primera barrera. Si uno quisiera usar el ETAP para eso, sería un esfuerzo terrible. Entonces, no sé ustedes cómo proponen que se pueda empezar a usar el ETAP en esos estudios, si hay alguna experiencia, si hicieron alguna cosa, no sé. Por lo general, tengo entendido que en la etapa número 1, cuando tenemos que poner a prueba la eficiencia de nuestra planta frente a cortocircuitos y demás, no requieren que el material sea exportado en ese programa que mencionamos. Sin embargo, sí, quizás cuando tenemos que hacer unos estudios finales, los entregables deben ser en otro tipo de software. ETAP brinda entonces una convertibilidad de traspaso de softwares de unos a externos. La idea es, nada, lo que podemos garantizar desde el software de ETAP es que la aplicación es completa y se tienen muchas cosas en cuenta. Es bastante fino el nivel de ajuste que podemos aplicarle al tipo de estudio que hacemos. Eh, Tuvimos un caso de estudio que no llegó a terminar y concluirse en todas las etapas, pero sí en las iniciales. Bien, muchísimas gracias. Y otra consulta, el tema de los métodos de resolución, digamos, ¿los han modificado para incorporar más cantidad de barras a su sistema? Del ETAP original, entiendo, ¿no? Eh, Déjame ver si Porque entendí la consulta. antes era un tema que el ETAP tornaba muy lento para resolver no sé, 5.000 nodos, no sé, un número grande de nodos. Si eso, en eso ha cambiado eh, el algoritmo de cálculo o estas cuestiones. Seguramente durante muchas versiones se estuvo optimizando el fluidez de estos. Ahora lo que encontré es que para estudios bueno, una de las funciones para este tipo de estudios es simplificar un poco la información para agilizar cuando hay periodos muy largos al momento de evaluarlos, ¿no? Si queremos hacer un flujo de carga a lo largo de todo un día, por ahí demora mucho, pero podemos contemplar intervalos más grandes con la intención de no tener tanto detalle y agilizar el estudio. Obviamente, si el estudio contempla muchas cantidades de barras y nodos, sí es posible que se ralentice bueno, el cálculo de estos, basándonos también en lo que sería la potencia de nuestra máquina en materia de RAM y demás. Bien, muchísimas gracias. Ustedes entiendo también que ofrecen el servicio de los PPC, o sea, del SCADA y el PPC a una planta. El hardware también, no solamente el simulador, entiendo, ¿no? Eso es lo que... Sí, Luismi, ¿querés hacer un comentario respecto al tema? Perdón, María, ¿podrías repetir la pregunta? No, que entiendo que ustedes, aparte del soft para simular los PPC y el SCADA, también ofrecen el servicio del PPC, el hard del PPC y el SCADA a una planta. Correcto, sí, ofrecemos todo el servicio, ¿no? Los controladores, incluso la ingeniería del desarrollo. Exacto. Y eso va por también por Xore, no es de TAP directamente, sino de la empresa de ustedes, o sea, de la. Claro, Soren, sí, Soren es el único representante de TAP en Argentina. Así que Claro, pero nosotros abordamos esos eh, servicios. claro, pero ese servicio viene por Schneider o por TAP o directamente es de Argentina el desarrollo. El desarrollo viene directamente con Soren. La verdad es que siempre llegan también
consultas o servicios a través de Schneider y ETAP Ajá, directamente y nos lo derivan a nosotros. claro. Bien. El canal más rápido sería a través de nuestro contacto. ¿Tienen experiencia de uso del ETAP en grandes sistemas tipo el Estados Unidos, una cosa así, en cuanto a regiones importantes? Porque viste que ellos usan también software, el ETAP es más para regiones pequeñas, ¿no? Sí, sí, de hecho, TAP tiene bastantes casos de éxito en grandes proyectos de distintas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos y la India. Si estás también interesada en ver estos casos de éxito, podemos incluso abordar una presentación eh, aparte en otro momento y podemos ver esos los puntos fuertes que tiene TAP ya de experiencia. Bueno, y otra duda que se me pasó, ¿no? Le estoy preguntando demasiado, pero No, tranquilo. el software es de RMS, no es de MTP esto, ¿no? ¿O también tiene MTP? Lo que mostraron hoy DRMS, sí, correcto. es de RMS. O sea, si queremos pasar a otras tecnologías de control de inversores tipo grid forming, no servirían estas, tendríamos que pasar al MTP, que creo que también TAP lo tiene. Sí, y voy a anotarme esto para averiguarlo con más detalle, si te parece. Bueno, dale, gracias, Luis. Dale, de nada. Muchísimas gracias y perdone por, por mis preguntas pesadas. No, No, por por favor, favor, estamos con para gusto les eso. atendemos. Sí, bien, acá Rubén ha hecho una consulta, bueno, espero que haya quedado claro, puedes volver a preguntar en el software. Ok, también Tomás nos hace una consulta. Sí, claro, se comenta el delay que tienen los inversores, pero bueno, para esto hay que tomar todo lo que serían los datos del inversor y ver cómo va a trabajar en forma conjunta de liscada. O sea, acá se tiene que parametrizar lo que sería el equipo gateway, los switches de borde, o sea, o los de núcleo. O sea, hay que dimensionar bastante, gastaría todo el sistema de control en conjunto, Tomás, para que todo sea en tiempo real, ¿no? El control y los ajustes de los inversores. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, adelante, Rubén. Y Luis, bueno, Julián, muy buena, no sé si me escuchan la Te escuchamos presentación. perfecto. Bueno, ahí consultaba por los controladores individuales y desde el controlador principal siempre los tenés que, digamos, gestionar o podés dejar algunos libres para que trabajen de por sí sobre el equipamiento bajo una determinada consigna. Y después te quería hacer otra consulta respecto de si es posible, seguramente que sí, ¿no? Modelar eh, fundamentalmente para los aerogeneradores tipo 3 huecos de tensión y ver la respuesta fundamentalmente de paso de fallo y entrega de reactivo a ese hueco y si hay posibilidad del lado interno según el modelado del control del doblemente alimentado, si es posible ver algún detalle, si ETAP te permite, de tensión estatórica, tensión rotórica de la máquina, ¿alguna posibilidad de eso hay? Em, Respecto a lo que sería huecos de tensión, podemos simularlos mediante eventos como mostré ahí en el módulo de estabilidad transitoria. Sin embargo, quizás sí es un poco más individual del elemento y estamos testeando no solamente la planta, sino más bien el aerogenerador que mencionas. Quizás ahí te debería investigar un poquitito. Sin embargo, si es a nivel planta y funcionamiento, se pueden hacer eventos de hueco de tensión y ver cómo toda la planta responde junto con sus controladores. Y la parte de entrega de, digamos, de posibilidad de entrega de reactivo y demás, de los aerogeneradores del parque lo podría resolver o tratar de simular a través del controlador individual, de la acción de los controladores individuales. ¿Crees que También. de ese lado? Bueno,
Perfecto. Y lo último, que hice una pregunta ahí en el medio, si yo puedo dejar desvinculado a algún controlador individual desde el controlador general, eso se puede llegar a hacer, digamos, puedo dejar a que alguna acción la tome directamente como de control primario los controladores individuales, eso se podría también llegar, o siempre tienen que estar todos vinculados al principal o al controlador de planta. Sí, exacto, Rubén. O sea, lo ideal es que esté el controlador principal y a este se vinculen los otros subcontroladores, si se puede decir, porque o sea, el controlador, cuando vas ajustando los parámetros, quiere decirle cuáles son los dispositivos asociados para que los reconozca. Y a su vez, esto cuando se hace en campo, o sea, se hace un sistema real, se tiene que mapear todas las señales. Entonces, por eso es que TAP prevé entonces un controlador principal y subcontroladores para inversores, por ejemplo. Lo digo Se esto recomienda entonces que fundamentalmente sí. porque de repente capaz que tengo un control a nivel parque, pero no veo o es muy complejo de repente tener un control de una parte de la red, ¿no? Que actúe sobre ese control, bueno, como un control ya más secundario o terciario, que sobre ese, digamos, mi primer control, ¿no? Por eso lo digo por ese lado, ¿no? De repente, bueno, capaz que no puedo ver o más complejo ver la gestión desde otro punto desde la red para actuar desde mi controlador a nivel planta y de última gestionar en función de lo que se va observando en las barras de conexión. A eso yo me refería, ¿no? Que tome acción directamente el control individual. No sé si eso se puede llegar a resolver directamente desde el control del parque. Hola Rubén, buenas Correcto. tardes. Mi nombre es Javier, y te puedo responder eso. Directamente, como comentaba mi compañero Luis Delgado, para eso está el SCADA. El SCADA es la vinculación y la parametrización. Si quieres, este tema lo podemos Bueno, abordar un poco más a detalle porque es la operación de la planta ya. Entonces, hay comandos que son telemedidos por el PPC y este tipo de operaciones ya van como más finas. O sea, cómo va a operar la planta. Lo que presentó mi compañero Julián es el diseño como tal. claro, Entonces, una vez que está el diseño, ahora nos enfocamos en la operación. Entonces, claro. en la operación nosotros podemos habilitar el controlador, deshabilitar, podemos mandar consignas de referencia. Entonces, ya es un tema un poco más fino en la operación, pero sí, sí se puede. Bien, perfecto. No sé si se entendió entonces mi pregunta, ¿no? Que yo lo veía más por el lado de la planta propiamente dicha, pero veo que se puede. Perfecto, gracias. Ah, por favor. Buenísimo. Respondiendo, estoy leyendo acá el chat, respondiendo lo que Franco Nicolás consultó, respecto a los casos de éxito, podríamos abordarlo quizás de forma externa a la presentación para prepararlo un poco mejor. Eh, bueno, Tomás nos pregunta si se puede tener un servicio de librerías y elementos, o si hay que pedírselo si los fabricantes lo deben proporcionar. Sí, ETAP contempla una lista bastante amplia de manufacturadores de los más usados. Por ahí si existen algunas marcas un poco más locales que no estén o no sean conocidas por muchos entes, se puede modelar, pueden pedirlo a nosotros, podemos pedirlo también a ETAP para que, por algún motivo. Y cuando lo pedimos justamente a ETAP, ellos suelen contemplarlo, o sea, incluirlo en versiones posteriores a la actual. Así que sí, la respuesta es, se puede modelar y contempla todas las librerías su mantenimiento con etapa. Facundo B nos pregunta si podemos profundizar un poco en cómo cargar curvas de funcionamiento diarios. Eh, sí, el archivo o sea, la extensión que utilizamos son, primero que nada, el flujo de carga de dominio en el tiempo. Es un módulo de TAP que nos permite eh, bueno, aplicar estas curvas, estos perfiles de carga y generación que varían en el tiempo. Eh, por ahí explicarlo un poco más, podríamos hacerlo de forma externa a esta presentación. Luego vamos a tomar todos estos mensajes y vamos a hacer un, un seguimiento por mail.
Sí. Norbert también pregunta si brindamos la capacitación sobre el control de parques fotovoltaicos y sus acciones sobre el análisis de escenarios. Sí, Norberto, nosotros brindamos la capacitación tanto de parametrización de controladores como los escenarios o distintos escenarios que se pueden presentar, así como los estudios. Si necesitas más información sobre dichas capacitaciones, te puedes poner en contacto con mi compañera Leila. Gracias. Bien, Reitero, ¿alguno tiene consulta más? sí, reitero nuevamente lo que dije recién. En caso de que no hayamos respondido a alguna de sus consultas, vamos a darles seguimientos por mail, así que no se preocupen que vamos a explayar todas estas dudas. Si alguien tiene una pregunta más, bienvenido. Perfecto, ahí estoy Ok. leyendo, Facundo, ¿cómo estás? Ahora voy a pasar igual a la parte de contacto. Por las dudas, voy a estar acá mismo en el chat, el contacto mío. Formo parte de la parte comercial del equipo, así tienen una forma de llegar a nosotros por mail. Sí, de hecho creo que la última, ahí está, tiene los Sí, contactos. perdón. Ahí Me había está. olvidado que estaba la filmina final de Contactanos. Bueno, voy a agradecer como por tercera o cuarta vez, pero nuevamente me gusta muchísimo esta presentación. De hecho, incluso algunas consultas me parece muy bueno después de responderlas. Creo que esta información les puede servir a todos, lo van a poder ver en nuestra página seguramente, de algunos casos de éxito, como para que tengan más conocimiento, fuera de lo que vayamos siguiendo con cada persona por privado. Bueno, ahí está para que nos puedan contactar. También ahora por mail algo que me parece bueno es, les vamos a estar enviando el link a la grabación. También vamos a estar enviando el link de las presentaciones, que generalmente es algo que se solicita mucho. Y el brochure de nuestros servicios para que puedan verlo un poquito más en profundidad. Y como siempre, por supuesto, ahí tienen los medios para que puedan contactarse con nosotros, ya sea por vía WhatsApp o por correo. Em, bueno, nuevamente agradecerles mucho y ahora en breve les va a llegar por mail, junto con el material que les estaba comentando, lo que son la encuesta de satisfacción. Para nosotros es algo que es muy importante, no solamente como el webinar, hay un par de preguntas que está buena como para que vayamos conociéndonos un poco mejor y estableciendo el contacto con ustedes. Les solicito que la respondan porque realmente es muy importante para nosotros. Les agradezco la verdad al equipo todo el apoyo, todo el trabajo que hicieron. Fue un webinar, a mí me gustó bastante y les agradezco a ustedes por haber asistido. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. La dilatación por temperatura. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.